¿Quiénes están listos para recibir la palabra del Señor? Amén. ¿Estamos listos? Qué bueno. Espero que estén listos porque yo me he deleitado, fíjese, con este tema. Ya por varios días el Señor lo ha puesto en mi corazón, o varias semanas creo yo, y lo he leído, lo he meditado y no termino de meditarlo, no se termina de escudriñar. Salió una cosa, surge otra, y sale algo nuevo. Y entonces, hermanos, de verdad que es algo fascinante este tema, que de verdad darlo en pocos minutos es un reto, es un tremendo reto. Así que espero compartir la esencia del tema de esta noche. El título es Las partes del tabernáculo y su significado. Para que estemos todos en el mismo contexto, les recuerdo que hace unos 15 días dimos inicio a esta nueva serie de estudio, que es el tabernáculo y el sacerdocio. ¿Qué es el tabernáculo? Bueno, es el lugar que el Señor estableció hace muchísimos años como centro de adoración. La intención del Señor, la intención de Dios desde la creación del mundo siempre ha sido estar en relación, en comunión con el ser humano. Desde el Génesis, usted recuerda eso. Dios hizo al hombre y Dios caminaba en el jardín del Edén, preguntándole al hombre, ¿verdad? ¿Recuerda usted a qué ocasión? Al hombre y a la mujer, ¿en dónde están? ¿Qué se hicieron? Para también estar más en contexto, le recuerdo que estamos hablando de algo que sucedió hace muchísimos años. Para que usted se dé una idea, fueron los momentos o los años después de que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. O sea que estamos hablando un poquitito más de 3000 años atrás. Imagínense cuántos años atrás. Y es increíble cómo esa enseñanza, esa palabra sigue viva para nuestros días. El pueblo de Israel fue libre de Egipto bajo el liderazgo de ¿quién? Bajo el liderazgo de ¿quién fueron? De Moisés. Usted recordará, atravesaron el mar Rojo y estuvieron en el desierto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años antes de entrar a la tierra prometida. No porque Dios no los haya querido dejar entrar por puro capricho. No, fue el capricho del pueblo de Israel, ¿verdad? Que no estaban preparados. Pues cuando estuvieron en el desierto, Dios le dio la orden a Moisés de que estableciera ese tabernáculo, ese lugar, esas instalaciones, porque Dios se iba a manifestar en el pueblo allí, en el tabernáculo. Y resulta que nosotros los seres humanos a lo largo de la historia podemos analizar todas las culturas de la humanidad y nos podemos dar cuenta de que nosotros los seres humanos necesitamos ese contacto divino, pero ese contacto como que palpable. Y usted se da cuenta, por eso es que en muchos lugares, en muchas culturas, se ven edificios a las divinidades, ¿verdad? A las deidades. Se ve la necesidad que el ser humano tiene de ver, de palpar algo. Entonces Dios, conociendo ese sentido del ser humano, dijo: yo voy a estar entre ustedes y lo voy a hacer a través de una tienda de campaña, pero nosotros le llamamos tabernáculo. En realidad era como una carpa. Y vamos a verlo en una imagen allí, por favor, para que todos estemos en el mismo sentir. Gracias. Allí se ve, por ejemplo, un muro alrededor. Ese muro son como cortinas que rodean la tienda central. Forma un como patio, y en esa tienda central, o esa tienda de reunión se le llama, allí están, en el interior de ese lugar está el lugar santo y el lugar santísimo. Ok, como quiero que todos estemos
en el mismo contexto. Recuerdan que el miércoles pasado hablamos de los materiales de los que fue construido este tabernáculo. Recordemos también de que esta es una obra arquitectónica, a mi parecer, a mi punto de vista. Es una obra arquitectónica y de alta tecnología para su época, porque era un edificio que tenía que ser portátil, era un edificio movible. El pueblo de Israel en ese entonces no tenía un lugar específico. No, ellos eran, digámoslo, nómadas, ¿verdad? Se movían en el desierto. ¿Y qué tenían que hacer? El pueblo de Israel tenía que estar bien organizado, imagínense, bien organizado para que cuando Dios dijera, hay que moverse, tenían que desmontar todo y no a la brava, bien ordenado, y volverlo a colocar en el lugar donde Dios indicara. Eso requería una gran logística. Habían personas asignadas específicamente para hacer eso. Pero recuerde, es en el desierto. Y también hay enemigos alrededor. Ellos no estaban solos. Alrededor de ellos había gente que los quería destruir. Bueno, ese es el contexto en el que se está estableciendo el tabernáculo. ¿Cuáles fueron los materiales? ¿Alguien se recuerda de lo que vimos la semana pasada? ¿Utilizaron adobe? ¿Utilizaron block? ¿Rocas? No, ¿verdad? En el capítulo 25 de Éxodo hay una lista de los materiales que el pueblo de Israel voluntariamente, dice la Biblia, llevó. El Señor los pidió, pero fue el pueblo quien se desbordó en darlo. Eran pieles, eran telas de lino, ¿verdad? Eran joyas, piedras preciosas, lo que el pueblo dio voluntariamente para la construcción del tabernáculo. Allí, gracias, me colocaron ya el versículo de Éxodo 25, 8, en el que Dios da el propósito por el cual está pidiendo el tabernáculo. Dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Esa es la característica de nuestro Dios. Dios acercándose a nosotros. ¿Cuál es la característica del hombre? Darle la espalda a Dios, ¿verdad? Y buscar sus propios dioses. Esa ha sido la característica del ser humano a lo largo de la historia. Pero el Dios Todopoderoso siempre ha buscado una relación íntima con el ser humano. Bueno, el tabernáculo se componía entonces por tres partes muy importantes, tres partes esenciales. Esas tres partes son las siguientes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Lo podemos decir por favor a la de tres? 1, 2, 3. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio es ese espacio que está cercado. ¿Me pueden poner la imagen número 2, por favor, chicos? Ahí está. Esa es una planta del tabernáculo. El atrio está conformado por todo ese espacio que está dentro de ese muro de tela. Es lino. El lino, en una versión, en un estudio encontré que era un lino torcido. Yo no soy especialista en telas, pero es un lino fino y tratado, elaborado. Acuérdense, está en el desierto, hay vientos, hay arena. O sea, tenía que ser una tela muy, muy buena, de alta calidad. Bueno, todo ese muro exterior, ¿verdad? Es lo que separa el ambiente de todo el pueblo, y lo que está dentro es el atrio. Es como un patio. Y las medidas están en las Sagradas Escrituras. Vámonos ahora a Éxodo, capítulo 27, versos 9 al 19. Creo que voy a leer todos los versículos para que todos estemos bien informados, bien enterados de lo que dice la palabra. Éxodo 27, 9, del 27, 9 al 19.
Haz un atrio para el santuario. Un paréntesis. El atrio es como un patio, ¿ok? El lado sur debe medir 45 metros de largo y tener cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata. También el lado norte debe medir 45 metros de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata. Ok, aquí Dios está dando las instrucciones de cómo iban a elaborar el tabernáculo, incluso la orientación que iba a tener, la puerta del tabernáculo hacia dónde. No iban a colocarlo a cualquier lado, no, había un propósito especial por el cual el tabernáculo se colocaba en cierta posición específica. Versículo 12. A todo lo ancho del lado occidental del atrio, que debe medir 22 metros y medio, habrá cortinas, 10 postes y 10 bases. El lado oriental del atrio, que da hacia la salida del sol, también deberá medir 22 metros y medio. Habrá cortinas de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada, lo mismo que del otro lado. A la entrada del atrio habrá una cortina de 9 metros de largo de púrpura, carmel, escarlata y lino fino, recamada artísticamente, y además 4 postes y 4 bases. Todos los postes alrededor del atrio deben tener empalmes y ganchos de plata y bases de bronce. El atrio medirá 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho, con cortinas de lino fino de 2 metros con 30 centímetros de alto y con bases de bronce. Todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce, incluyendo las estacas del atrio. Ok, leí muchos versículos. La versión que yo acabo de leer es la nueva versión internacional. Aquí ya nos está dando los datos en metros. En la versión Reina Valera, ahí dice codos. Pero ahí es más difícil. Si a puras penas nos cuestan las pulgadas y los pies y todo eso, ¿verdad? Entonces está más claro. Nosotros en nuestro sistema de medición, aquí en Guatemala, en nuestro ambiente, es más fácil los metros. El atrio era más o menos, imagínense, voltea a ver todas estas instalaciones. Es más o menos el tamaño de este auditorio. Le voy a decir, estas instalaciones desde esta pared hacia la otra pared tienen aproximadamente 24 metros. Y allí dice que el atrio tenía 22. O sea que podemos decir que el atrio era de aquí más o menos hacia allá. Y tenía 45 metros de largo. Quiero contarle que aquí el terreno tiene aproximadamente 42. O sea que desde esa pared hasta la pared de la calle, más o menos. Mire qué bonito, así es más fácil aprender, ¿verdad? Ya aquí estamos bien. Entonces, imagínense que no hay techo y que está en la tierra y no están las sillas. Ahí está usted ya en los atrios. En el centro, más o menos esta parte, bueno, depende de dónde. Aquí sí no coincidimos porque la puerta tendría que estar en la salida del sol. Y ahí sí ya no coincidimos, pero más o menos este era el terreno, el espacio que ocupa el atrio. Adentro de los atrios está entonces la tienda donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Adentro del atrio hay 2 elementos. Perdón. Antes de entrar a los elementos, y es que ya empecé a correr porque el tiempo se nos va rápido. Hay una sola puerta. No sé si ustedes escucharon cuando lo leímos o usted lo leyó. Hay una sola puerta. Usted pensará, eso va en contra de la Comred, ¿verdad? Eso va en contra de los sistemas de seguridad. Solo aquí, si fueran unas instalaciones parecidas, solo aquí tenemos 1, 2, 3, 4 puertas. Ahí había una sola y es con un significado importante. Jesús dijo: yo soy la puerta. No hay más puertas. El tabernáculo, todo lo que está en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento es sombra, es figura
para el nuevo pacto, para el Nuevo Testamento. Es sombra y figura para nuestros tiempos. Quiero aclarar algo. Ahorita que estamos estudiando el tabernáculo del Antiguo Testamento, quiero aclarar de que mi intención no es que nosotros nos volvamos al Antiguo Testamento. Aquí no vamos a empezar a poner cortinas y vamos a empezar a vestirnos como en el Antiguo Testamento. No, esa no es la intención. Claramente encontramos en la palabra de Dios de que todo eso es figura para nosotros hoy, porque nos ayuda a comprender mejor nuestra fe. Para eso sirve estudiar todo el Antiguo Testamento. Yo no estoy de acuerdo con personas que dicen, no, es que el Antiguo Testamento ya pasó, eso no vale. No es cierto. Si está en las Sagradas Escrituras, es palabra de Dios para nosotros hoy. El Antiguo Testamento representa el antiguo pacto. Para nosotros, la base donde nosotros fuimos anclados, donde nosotros fuimos adheridos como gentiles que somos, ¿verdad? Pero bueno, regresando al punto, una sola puerta. En Juan 10:9, Jesús dice, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Mire, allí ya aparece la figura de Cristo Jesús. En la elaboración del tabernáculo, Dios siempre ha sido muy, ¿cómo es que se dice? Didáctico, ¿es correcto decirlo así? ¿Verdad? En todo lo que Dios hace, da una enseñanza. Desde que Dios empieza a hablar la escritura de Génesis, hay enseñanza. Dios no habla por gusto. Dios no hace las cosas por gusto. Dios las hace con un propósito. Ahora sí, sigamos. ¿Cuáles son los elementos que hay en el atrio? Fíjese que solamente hay dos, o mejor dicho, dos grandes, y los demás son utensilios. El primer elemento que aparece es el altar de bronce y sus utensilios. ¿Qué era el altar de bronce? Bueno, era como una caja grande que medía 2 metros con 30 centímetros, 2.30 por una altura de 1.38, más o menos a esta altura. Más o menos aquí me llegaría el altar de bronce. Era madera y la forraban con bronce. ¿Qué hacían en el altar de bronce? Estamos hablando que esto sucedió hace aproximadamente 3,000 años. ¿Qué hacían allí? Sacrificios de animales. Allí el pueblo de Israel presentaba corderos, palominos, toros. Eso presentaba el pueblo de Israel. No era cualquier animal. Ay, aquí me encontré un tacuacín, lo vamos a ir al sacrificio. No, hay un significado en todo eso. Y no era cualquier corderito, no era cualquier toro. Ay, aquí me sobró un toro, vos que mira que me salió, demos eso. No, en la palabra del Señor dice que era lo mejor. Lo mejor. ¿Por qué? Porque a Dios siempre hay que darle lo mejor. Hermano, qué bárbaro y qué triste es encontrar a gente creyente, hijos de Dios, que no le dan lo mejor al Señor. No sirven con esa devoción. Cuando están en el trabajo, tal vez, voy a poner unos ejemplos, ¿verdad? Están en atención al cliente y cuando están allí en su trabajo, en atención al cliente, que mucho gusto y con una gran sonrisa y atendiendo. Y cuando les toca servir aquí en la iglesia, o ni sirven tal vez en la iglesia, no estás dando lo mejor. A Dios hay que darle lo mejor de nuestros años. Ay, no, yo voy a buscar a Dios cuando yo ya esté viejito. Lamentablemente, pues cualquier edad es buena. Cualquier edad es buena. Pero te pierdes algo muy, muy interesante. Te lo dice alguien que ha estado en los caminos del Señor y que no me arrepiento de darle todos mis años al Señor. Los he disfrutado. He sido bendecido por lo mismo. Y te animo a que tú pienses igual. Hay que darle lo mejor a Dios.
Por eso les digo, aquí tiempo falta, hermano, porque cada cosita es una tremenda enseñanza. El pueblo ofrecía 5 diferentes sacrificios. No había una sola forma de sacrificar una forma de sacrificar. Ahora, esos puntos los vamos a ver más adelante. Ahorita yo solo estoy haciendo una explicación general. Habían holocaustos voluntarios que el pueblo ofrecía a Dios en agradecimiento, porque también ofrecían algunas plantas, ofrecían harinas también. Pero también habían sacrificios obligatorios, o mejor dicho, que ya habían sido establecidos por Dios. Por ejemplo, por el pecado, ¿verdad? Por el perdón del pecado de todo el pueblo. Esos eran sacrificios que Dios ya había establecido. Y los otros sacrificios, les digo, son voluntarios. Quizás, alguien pecó, alguien falló, o también llevaban sacrificios por si acaso fallé y no me di cuenta. Miren qué interesante. Eran los sacrificios que Dios llevaba. Si usted quiere investigar más sobre esos sacrificios, les voy a dar varias citas bíblicas. Anótelas, y si no le da tiempo de anotarlas, busque este video y ya le pone pausa el video y usted va anotando. Levítico 6, 8 al 13, Levítico 8, 18 al 21, Levítico 16, 24, Levítico 6, 14 al 23, Levítico 7, 11 al 34, Levítico 4, Levítico 5, ay, mire, son muchos. Levítico, léase el libro de Levítico. Y ahí vamos a encontrar los diferentes sacrificios que el pueblo ofrecía. Ahora, todos estos sacrificios en aquel entonces tenían una razón de ser. Usted me dirá, ¿y qué pasó ahora? O sea que nosotros debemos seguir haciendo sacrificios. Entonces, si no los hacemos, estamos en contra de la voluntad de Dios. No, hermano, oiga lo que dice Hebreos 10, 11 y 14. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Aquí se refiere a Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto. Mire, por eso es que es necesario que nosotros sepamos toda la figura del Antiguo Testamento. Anteriormente se hacía el tabernáculo, había un lugar, un altar específico donde se sacrificaban a los animalitos por el pecado. Ahora ya no. Jesucristo es ese cordero. Él fue esa víctima, ¿verdad?, que padeció por el pecado de todos, y una sola vez y por todas, para que nosotros entonces pudiéramos entrar a ese tabernáculo. Ya ese tabernáculo ya no es físico. Ahora ese tabernáculo es espiritual, y es lo que vamos a ver esta noche también. Segundo elemento que aparece en el atrio es la fuente o el lugar donde ellos se limpiaban, ellos se lavaban. ¿Me pueden colocar por favor la imagen en planta, por favor? Y ahí lo vamos a poder ver. Cuando solo se cruzaba la puerta, lo primero que aparecía era el altar de bronce. Después del altar de bronce, allí hay un círculo, miren, y en el centro tiene azul. Esa es una fuente. En la versión Reina Valera, me parece que dice el lavacro, ¿verdad?, donde los sacerdotes se lavaban, se purificaban. Antes de entrar al lugar santo, ellos debían purificarse. Mire el proceso. Entraban por las puertas, después sacrificaban, ofrecían al Señor holocausto, después se limpiaban antes de entrar al lugar santo. Eso tiene que tener un significado, hermano. Mire, para todos los ministros de alabanza, eso es clave saberlo. Yo sé que no estamos en una conferencia de un ministerio de alabanza, pero
es muy bíblico todo lo que, o mejor dicho, todo lo que debemos hacer en nuestra liturgia como iglesia debe girar alrededor de la figura bíblica. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Por eso es que regularmente en nuestros cultos, nuestras reuniones las iniciamos con alabanza. Pero no tienen que ser cantos de que, cantos de que, ¿qué? Era Caperucita Roja y que se fue aquí. No, no son cantos de esos. No son cantos de que hoy viene feliz, que hoy viene. No, son cantos de gratitud, cantos de alabanza al Señor. Allí nosotros estamos ofreciendo sacrificios. Incluso a veces no tenemos ni el ánimo de alabar al Señor. Hoy no tengo ganas de alabar al Señor. Hace poquito escuché, vi un videíto que me apareció. Le dice, mami, hoy no tengo ganas, el domingo, no tengo ganas de ir este domingo a la iglesia. Sí, mi hijo, sí, en muchas ocasiones ya estás entrando a esa etapa donde no te dan ganas de ir a la iglesia. Entonces, ¿qué? No voy. No, vas a ir aunque sea sin ganas. Hay sacrificios que debemos hacer en algunas ocasiones. Hay ministros, a mí me consta que hay algunos ministros que pasan acá, están tocando el piano, están cantando y en el corazón de ellos hay luchas. Quizás están en una crisis, están en una prueba, están en una situación económica, familiar difícil y aquí están ellos cumpliendo con su ministerio, alabando y adorando al Señor. Muchos de nosotros debemos hacer eso, cumplir al Señor en alabarle, en alabanza. Luego nos purificamos. Y luego entramos al lugar santo, que es el siguiente espacio. El lugar santo es donde los sacerdotes ejercían su función todos los días. ¿Qué hacían los sacerdotes adentro de ese cuarto, ¿verdad? Ese lugar santo, que por cierto le voy a dar las medidas del lugar santo. Pero déjeme ver dónde lo puse. ¿Dónde lo anoté? Con tantas notas que tomé. Yo creo que lo borré de este documento. Mire pues, y no me traje mi computadora. Bueno. Y el tiempo me sigue avanzando. Entonces, es una habitación. Está dentro de los atrios. Lo que había allá adentro, 3 elementos importantes. El candelabro de oro, una mesa con pan, que se le llama la mesa del pan de la proposición, y había un altar del incienso. Rápidamente se los voy a explicar. En el candelabro los sacerdotes debían verificar, o parte de su trabajo era que nunca se tenía que apagar la luz de ese candelabro. ¿Y qué tenían que hacer ellos? No había energía eléctrica. ¿Cuál era el combustible del candelabro? El aceite. Por eso fue que Dios también solicitó perfumes, aceites. La función del sacerdote era que debía velar para que nunca faltara el aceite en el candelabro. Mire, esa es otra enseñanza. No nos debe faltar el aceite en nuestro corazón. Aceite, el Espíritu Santo, símbolo, ¿verdad? Figura. El Espíritu Santo no nos puede faltar. En nuestras reuniones no puede faltar el aceite, no puede faltar la unción del Espíritu Santo. Si en nuestras reuniones nos falta el Espíritu Santo, hermanos, ay Dios, qué triste. No estaríamos cumpliendo bien nuestra función. Nosotros debemos procurar que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Los panes, la mesa, cuando el sacerdote entraba al lugar santo, a su mano derecha estaba la mesa con los 12 panes de la proposición. Cada pan representaba a una tribu del pueblo de Israel. Y ese pan lo tenían que renovar. Regularmente se hacía el sábado, ¿verdad? Ellos sacaban ese pan y tenían que colocar nuevo pan. Jesús dijo que eres el pan. Su palabra también es nuestro alimento. No puede faltar palabra del Señor. En nuestras reuniones no debe faltar palabra de Dios.
Y el pan sin levadura, o sea, no debe ser adulterado. La enseñanza debe ser muy bíblica. Nosotros debemos velar para que nosotros siempre nos esforcemos, los que predican en células, los que predican en reuniones. Nuestro mensaje debe ser muy bíblico. Palabra de Dios. Líderes de célula que están acá, incluso ministros del Señor, cuando tienen el micrófono acá, es delicado. Porque no podemos repetir solo lo que otros han dicho. El que no brinca no va para el cielo. ¿Dónde dice eso? Una vez escuché, no, eso no dice la Biblia. Levanta las manos porque el Espíritu Santo va a venir cuando tú levantes las manos. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde en la Biblia dice eso? Hay quienes repiten y hablan sin fundamento bíblico, sin una base bíblica. Lo hacen solo por repetir porque es que así lo dijo el fulano, es que fui a un concierto cristiano y así dijeron. No necesariamente hay que repetirlo y no porque lo dijeron allí es bíblico. Hay que tener cuidado. El pan, el alimento, mire, cada cosa es muy importante. Y luego el altar del incienso. Allí el perfume con el que el sacerdote o el sumo sacerdote debía entrar después al lugar santísimo. Juan 6:35, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Amén. El altar del incienso, se debía quemar incienso especial cada mañana y tarde como ofrenda al Señor. O sea que los sacerdotes tenían mucho trabajo. Todos los días, desde tempranito, el sacerdote tenía que estar sacrificando, tenía que estar lavando, después tenía que entrar al lugar santo, ofrecer incienso. O sea, la vida del sacerdote era muy cansada, hermano. Tenían que hacer turnos. Así que ministros de alabanza, músicos, todos los que servidores, todos los que estamos acá, pues la obra del Señor es cansada. Es bíblico. Requieren gran esfuerzo, requieren muchas fuerzas. Y los sacerdotes se dedicaron por completo a eso. Éxodo 27:21 dice: Aarón y sus hijos deberán mantener encendidas toda la noche en presencia del Señor en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está en el arca del pacto. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre, por todas las generaciones. Levítico 24:4 dice: las lámparas que están sobre el candelabro de oro y puro se mantendrán siempre encendidas. Éxodo 37 dice: cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas quemará incienso aromático sobre el altar, y también al caer la tarde cuando las encienda. Mire, era un trabajo arduo. Algo muy importante, dice, los sacerdotes, se me escapaba, en los atrios podía entrar toda la gente que era del pueblo de Israel, pero al lugar santo no podían entrar todos. Para el lugar santo solamente entraban los sacerdotes. Mire, se va reduciendo. Y dice, los sacerdotes, por otro lado, aunque tenían el privilegio de servir al Señor en el lugar santo, no se les permitía ir más allá del segundo velo. O sea, no cualquiera podía entrar al lugar santísimo. Había un día especial que se llamaba el día de la expiación, actualmente conocido como el día de Yom Kippur. Si no estoy mal, para este año será entre la primera y segunda semana del mes de septiembre, según el calendario gregoriano, según nuestra cultura. O sea, el pueblo de Israel sigue manteniendo esas fechas. El día del perdón. Ese día del perdón era lo que a mí me impresiona, me impactó esta tarde, incluso que lo estaba repasando. Y como le digo, cuando usted esté estudiando este tema, usted lo va a estudiar un día, y ahí al otro día lo va a estudiar y le va a impresionar. A la semana usted lo va a estudiar y le va a volver a impresionar, porque la palabra de Dios es viva y eso es lo que produce en nosotros. El día del perdón. Para hacerle el resumen, el sumo sacerdote entra a ese tercer lugar. ¿Me pueden colocar por favor la imagen? Ahí está. Es el lugar santísimo. Miren, es el fondo. Aquí está la puerta. ¿Recuerda dónde está la flecha negra? Ahí está la puerta principal.
Ya mencioné todos los objetos que hay. Al final hay una habitación que es más pequeña. Ahí está el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Era una caja elaborada de madera de acacia, que era forrada en oro. Tenía una tapadera especial. En ese momentito se me escapó el nombre. ¿Alguien me puede ayudar ahí? Esa tapa tenía unos querubines. ¿Perdón? El propiciatorio. Gracias, David, gracias. Y allí era representante, ahí se representaba la presencia de Dios. Adentro de esa caja, digámoslo, el arca, habían 3 elementos. ¿Quién los sabe? ¿Quién recuerda cuáles son? Las tablas de la ley, el maná y la vara. Hermanos, ¿sabes? La próxima vamos a pedir, hermano David, mejor que predique. Eran muy importantes esos elementos. Dios siempre recordando las maravillas que él había hecho. El sacerdote, el sumo sacerdote, entraba a ese lugar y todo el pueblo se quedaba afuera de las instalaciones, esperando qué iba a hacer el Señor. Si Dios iba a aceptar el sacrificio, si Dios iba a aceptar el perfume, el sacerdote podía regresar sin ningún problema y decir: gracias a Dios, Dios nos escuchó. Pero si el sacerdote iba impuro, o si había un elemento mal hecho en todo ese proceso, Dios podía rechazar el sacrificio. Dios podía rechazar al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote hasta podía morir adentro de esas instalaciones. Entonces todo el pueblo de Israel ese día permanecía a la espera. ¿Qué va a pasar este año? Imagínense usted la familia del sumo sacerdote, peor, ¿verdad? Ay, que se salve, ¿verdad? Ese sacrificio lo hizo Jesús. Jesús es ese sacrificio para que nosotros ya no tengamos que hacer tanto protocolo. Por eso es que la palabra del Señor dice que nosotros podemos acercarnos ante el trono de la gracia, de donde proviene el oportuno socorro. Por eso a veces a mí me da un poquito de algo cuando a alguien le falta el respeto al Señor, como que si fuera cualquier persona. Quien no conoce esto no conoce a Dios. Porque entonces yo me acerco a Dios como yo quiero y cuando yo quiera. Tranquilo, o sea, sí lo podemos hacer porque Dios es grande y misericordia. Sí lo podemos hacer. Pero Dios sigue siendo el Dios todopoderoso. Y para que nosotros podamos acercarnos así con toda confianza, tuvo que haber derramamiento de sangre. No fue por nosotros. Y ese derramamiento de sangre lo hizo Jesucristo. Por eso hay que honrar el nombre de nuestro Señor Jesús. Él fue ese sacrificio supremo. Por la sangre de Cristo es que tenemos nosotros entrada al lugar santísimo. Pónganse de pie, por favor. Teníamos un video, pero se me fue el tiempo. El video lo vamos a preparar para una próxima enseñanza. En el video se ve, es una representación gráfica del tabernáculo. Pero lo que yo quiero hacer en este momento es que meditemos en lo que les acabo de compartir. Los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Les quiero recordar, el pueblo de Israel podía entrar a los atrios, todo el pueblo, o sea, todas las tribus. Pero solamente los sacerdotes y los levitas, solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. No todos podían entrar al lugar santo. Y todos los sacerdotes, no todos los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Solo uno. Mire qué privilegio tenemos nosotros ahora. Todos podemos entrar a la presencia de Dios. Todos.
Por eso cuando usted venga a la iglesia y usted adore al Señor, o nosotros lo debemos hacer con esa devoción, con esa correcta actitud de aprovechar este tiempo, no ser indiferentes. Amén.